Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Sigamos ahora con la polarización eléctrica y desplazamiento eléctrico. Vamos a ver en qué consisten esos vectores eléctricos, llamado desplazamiento eléctrico 16 días llenos de paranoia más tarde. y polarización eléctrica. 2000 años más tarde. Vamos a ver en qué consisten esos nuevos dos vectores eléctricos, llamados desplazamiento eléctrico y polarización eléctrica. Vamos a ver de dónde vienen, cómo se definen. ¿De dónde vienen? No lo sé y no me interesa. Partamos a ver de esta ecuación. Partamos de esta ecuación. Tenemos esa de la ecuación 1. De la ecuación 1 que dice que F sub 0 por E por S igual a Q menos Q'. Digamos por S, donde S es el área de las placas o superficie de las placas. Entonces quedaría F sub 0 por E igual a Q sobre S menos Q' sobre S. Carga por unidad de superficie es densidad. Pero también vamos a definir de esta otra manera. Cuando vamos Q sobre S', Q sobre S igual F sub 0 por E más Q' sobre S. Observen lo siguiente. El sub 0 es un escalar. La intensidad del campo eléctrico, aunque está dado en el módulo, es un vector. Aunque está dado en forma de un módulo, es un vector. O sea que eso, por esto nos da esto un vector. Por lo tanto, eso debe tener unidades, o mejor dicho, es como una unidad vectorial o una magnitud vectorial, y un vector más otro vector nos va a dar otro vector. Por consiguiente, podemos definir Q' sobre S como una cantidad vectorial o una magnitud vectorial llamada P, donde P se llama polarización eléctrica. Es bellísimo. Polarización eléctrica. ¿Qué unidad tiene? Pues tiene columpios por metro cuadrado. En forma vectorial, eso sería la magnitud. En forma vectorial, ya les explico acá dónde estaría la dirección, o voy a hacerles aquí un dibujo dónde estaría la dirección de esa polarización eléctrica. Entonces, hemos definido que Q' sobre S es la magnitud de la polarización eléctrica. Y Q' sobre S, carga por unidad de superficie, la carga libre, mientras esa es la carga inducida, esa la vamos a llamar D, desplazamiento eléctrico. ¿Es eso argumento? Desplazamiento eléctrico. Por lo tanto, esa expresión, ¿cómo nos quedaría? ¡Dime cómo! Esa expresión nos quedaría de la siguiente manera, que desplazamiento eléctrico es igual F sub 0 por E, estoy dándolo aquí en forma de magnitudes, más P, generalizando, o ya en forma vectorial, que haría desplazamiento eléctrico es igual F sub 0 por E más polarización eléctrica. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Y aquí tenemos esa famosa ecuación que relaciona la ecuación de los tres vectores eléctricos, los cuales son campo eléctrico, desplazamiento eléctrico y polarización eléctrica. Vamos a ver cuáles son esas direcciones, cómo son la relación entre las direcciones de esos vectores. Vamos a hacer nuevamente ese dibujito aquí rápidamente. Es una mala idea, pero yo disfruto de las malas ideas. Tenemos una placa, la otra placa donde se encuentran las cargas libres, carga positiva, carga negativa, y voy a colocar acá un dieléctrico. Supongamos que este sea nuestro dieléctrico, que no llene el espacio entre las placas, más general todavía. Aquí quedaría menos la carga inducida, la carga positiva inducida, y eso tendría un D. Bueno, ya vemos esto. Bueno,
ese sería D, y ese tiene un espesor, llamémoslo espesor E. Bueno, vamos a dibujar acá los tres vectores eléctricos. Observen, el desplazamiento eléctrico es la suma de dos vectores. Ese campo vectorial E con la polarización. Entonces, el campo eléctrico con la cantidad escalar, ese campo vectorial vendría a ser esto. Ese sería R sub 0 por E. Este de acá. Más la polarización. Y la polarización depende de la carga inducida. ¿Por qué? ¿Por qué preguntas? Observen acá. Podemos ver, para que lo entiendan mejor, ¿Qué me habrá querido decir? podemos ver que como hemos definido polarización igual a Q' por unidad de superficie, si yo multiplico por E, lo divido por E, donde E es la distancia entre las dos cargas inducidas, entre menos y más, o sea la distancia de separación entre esas cargas inducidas, lo multiplico, entonces me quedaría Q' por E sobre superficie de ese dieléctrico, toda la superficie, por esta espesor viene dado por volumen. ¿Y qué es Q' por E? Ah, sí. Pregúntale al negro. Carga inducida por la distancia de separación, eso es momento del dipolo eléctrico. Pero inducido, entonces polarización es igual. Momento dipolo eléctrico inducido por unidad de volumen. Bien pensado. Por lo tanto, ya en forma vectorial quedaría de esta manera. Ya que aquí lo dijimos en forma de magnitudes. Y aquí ya en forma general vemos que la polarización eléctrica es igual al momento dipolo eléctrico inducido por unidad de volumen del dieléctrico. Entonces, como pueden ver, la polarización tiene la misma dirección y el mismo sentido del momento del dipolo. Y ustedes saben que el momento del dipolo va de la carga negativa a la carga positiva, o sea, este. De la carga negativa hacia la carga positiva. Entonces, esos vectorcitos en verde representan P. Y si sumamos estos vectores más este vector, la suma sería este vector de acá. Sería ese campo vectorial, este de acá. No había otra manera. Ese sería desplazamiento eléctrico, Sería todo este vector, la suma de estos vectores en rojo, más este vector en verde, que es R sub 0 para E, más la polarización nos da todo este vector total, entre las placas de ese dieléctrico y en la parte del vacío. Esa es la relación que existe para el desplazamiento eléctrico y la polarización eléctrica. Polarización eléctrica es carga inducida por unidad de área. Y ese vector, como pueden ver, tiene la dirección de menos a más de la carga eléctrica inducida. R sub 0 por E, de más a menos, pero de la carga libre de las placas. Y la suma nos da el desplazamiento eléctrico. Está lloviendo. Esa es la relación que existe entre los tres vectores eléctricos. Una vez dada por esta expresión, podemos definir lo que es un dieléctrico lineal. En general, los materiales son dieléctricamente lineales. Un material dieléctricamente lineal es aquel material en el cual su polarización es directamente proporcional al campo eléctrico, es decir, que la polarización de ese material ¡Qué agradable sujeto! es igual a una constante, que es R sub 0 por chi sub E por el campo eléctrico. Tienes mi respeto. Miren que la polarización, eso es una constante multiplicada por el campo eléctrico, indica que la polarización es directamente proporcional a la intensidad del campo eléctrico en ese material dieléctrico. Si es directamente proporcional,
en otras palabras, que la polarización es una relación lineal con la intensidad del campo eléctrico, decimos que ese material es dieléctricamente lineal. Así, es un buen punto, es un buen punto. Porque si hacemos una gráfica de polarización contra campo eléctrico, nos daría una línea recta. Y la pendiente de esa línea recta representa ese producto, electrón sub 0 por la chi sub e, donde chi sub e se le llama susceptibilidad eléctrica del material dieléctrico. No ha parado de llover. A esos materiales que cumplen con esta ecuación se llaman materiales dieléctricamente lineales. Si no cumplen con esa ecuación, por ejemplo, aquí significa que si el campo eléctrico en ese material se hace cero, la polarización de ese material se hace cero, significa que ya no hay dipolos. Creo que no llueve más. Que ocurren ahí, ya los átomos, los electrones y los protones se mezclan nuevamente, ya no hay ninguna polarización. Entonces se dice que son dialéctricamente lineales. Hay algunos materiales que, aunque se desista del campo eléctrico externo, la polarización de ese material sigue persistente ahí. Significa que eso se llaman materiales dieléctricamente polares o materiales polares. Es magnífico. Son aquellos en que, aunque haya una ausencia de campo eléctrico, sigue existiendo una polarización eléctrica. Mientras que estos son los materiales dieléctricamente lineales, los que cumplen con esta ecuación. Entonces, para este tipo de materiales, reemplacémoslo acá. Entonces tenemos que desplazamiento eléctrico es igual a electrón sub 0 por E más P, pero P vale electrón sub 0 chi sub E por campo eléctrico. De ahí podemos factorizar y nos quedaría electrón sub 0 1 más chi sub E por la intensidad del campo eléctrico. Inteligente, ¿no? Tenemos esta relación entre el desplazamiento eléctrico con el campo eléctrico, donde este factor, esa constante, miren que chi sub E tiene esa dimensional, no tiene unidad. Se puede mostrar acá que es adimensional, es decir, que si hacemos P sobre E, hagamos que la magnitud electrón sub 0 chi sub E, y que chi sub E es polarización electrón sub 0 por E, vemos que esto, polarización es carga por unidad de área, y este término acá podemos verificar que es carga por unidad de área, o sea, coulombs por metro cuadrado. Coulombs por metro cuadrado sobre coulombs por metro cuadrado nos quedaría adimensional. Entonces la susceptibilidad es un número adimensional. Entonces tenemos que si eso es un número adimensional, este factor, electrón sub 0, factor de 1 más chi sub E, tiene unidades de la permitividad. Ya ese expresión lo podemos llamar epsilon. Lo llamamos epsilon. ¿Dónde epsilon? Donde epsilon se le llama permitividad absoluta del material dieléctrico. Permitividad absoluta del material dieléctrico. Y acá podemos decir que epsilon sobre epsilon sub 0 es igual a 1 más chi sub E, donde esto lo llamamos permitividad relativa. Epsilon sub R
permitividad relativa. Permitividad relativa. La relación entre la permitividad absoluta con respecto a la del vacío la llamamos epsilon sub r, permitividad relativa de ese material con respecto al vacío, claro está. Y eso es igual a 1 más chi sub e. Noten que chi sub e, ¿qué valores puede tomar? ¿Desde dónde hasta dónde? Observemos. Si la permitividad absoluta es en el vacío, pues la permitividad absoluta vale epsilon sub 0. Epsilon sub 0 sobre epsilon sub 0 nos da 1. 1 menos 1, 0. Chi sub e nos da 0. Significa que en el vacío la susceptibilidad eléctrica toma el valor de 0. Ese es el valor mínimo. Y de ahí para arriba puede tomar cualquier valor. La susceptibilidad eléctrica de cualquier dieléctrico. Desde el mínimo, que es el 0, que es cuando es en el vacío o en el aire aproximadamente, hasta cualquier valor. Mayor que el 0. Bien, con base a esto, podemos decir que el desplazamiento es igual. Todo esto lo hemos llamado, perdón, acá esto lo llamé, no es epsilon sub 0, sino epsilon. Epsilon, este de acá, epsilon. Lo voy a llamar que epsilon sub 0, no. Epsilon, todo esto es epsilon. Les podemos decir epsilon por la intensidad del campo eléctrico. Y aquí encontramos cómo relacionamos desplazamiento eléctrico con la intensidad del campo eléctrico. Si fuera en el vacío, epsilon sub 0 sería epsilon sub 0 en el vacío. Si es en cualquier material dieléctrico, sería epsilon absoluto por el campo eléctrico, donde epsilon absoluto pues se calcula dónde está de esta manera, en términos de la susceptibilidad eléctrica. Con base a eso, vemos que podemos definir la ley de Gauss en términos del desplazamiento eléctrico. Sería de esta manera. Sabemos que epsilon sub 0, la integral de E punto ds, bueno, epsilon sub 0 por ds, apliquemos la ley de Gauss en su forma más general, que es epsilon, la integral de K sub d por E punto ds, igual a la carga neta libre, Entonces, ¿qué es K sub d? K sub d por E viene a ser K sub d por E es igual a E sub 0. Entonces, podemos decir que esta relación, bueno, vamos acá, que haría epsilon sub 0, la integral de E punto ds igual a la carga neta. Y epsilon sub 0 por E sub 0, epsilon sub 0 por E sub 0 es desplazamiento eléctrico. Entonces, ¿dónde lo tenemos? Pues acá, si es en el vacío, epsilon sub 0 sería epsilon sub 0 por E. Si es en el vacío, el vacío es epsilon sub 0 por E sub 0. Y nos quedaría la integral del desplazamiento eléctrico punto ds igual a la carga neta. Brillante deducción, Batman. Jamás se me hubiera ocurrido. Y ahí tenemos la ley de Gauss, pero escrita en términos del desplazamiento eléctrico. Ya sea, aquí partimos de que el desplazamiento en el vacío sería epsilon sub 0 por E, pero también hemos visto que el desplazamiento es igual a epsilon absoluto por el campo eléctrico. De esta manera, que de aquí resulta, de aquí puede resultar eso.
Porque Epsilon sub 0 por K sub D es un Epsilon sub 0. Por K sub D realmente viene a ser Epsilon absoluto. ¿Bien? Yo te creo. Bueno, acá tenemos la ley de Gauss en términos del desplazamiento eléctrico. Para aquellos libros más avanzados de electrodinámica, la ley de Gauss se acostumbra a expresarse en términos del desplazamiento eléctrico, que es una expresión más general que el propio intensidad del campo eléctrico E. Ok, con eso basta.